Voy a invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Vamos a leer una lectura que es muy conocida por todos, ¿verdad? Habla sobre la muerte de Lázaro. Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús, muy amigos. Jesús los visitaba constantemente y cocinaban y eran parte del grupo que tenía Jesús de amigos. Y dice que una vez Lázaro se enfermó. Y leamos en el capítulo 11, a ver qué fue lo que pasó. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Luego, después de dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí no necesitamos mucha explicación, se muestra cómo está. María está preocupada porque su hermano, María y Marta están preocupados porque su hermano está enfermo, está grave, no tiene una gripita, tiene COVID, tiene de todo junto, todas las enfermedades que están en ese tiempo. Y Lázaro está enfermo de muerte. Y ellas se acuerdan de Jesús, de su amigo Jesús, que ella sabía en su corazón que no les iba a fallar. Jesús no les iba a fallar, había compartido con ellas muchas veces y ellas habían visto los milagros que Jesús había hecho. Y ellas sabían que el día que llamaran al Señor, el Señor ahí iba a estar. Pero ¿qué pasa? Jesús literalmente estaba cerca, ese que estaba como a 3 kilómetros más o menos de la casa de donde estaba Lázaro, de donde estaba Jesús, habían como 3 kilómetros, podían ir y venir. Y le mandan a decir a Jesús, con alguno de los amigos de ellos también: ve y dile al maestro que Lázaro, seguramente había muchos Lázaros, como hay muchas Marías o muchas Lourdes aquí, ¿verdad? Muchas Mirnas, ¿verdad? Pero le explican y le dicen: dile que Lázaro, el que amas, está enfermo. Tu amigo Lázaro está enfermo, para que Jesús saliera en carrera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros queremos condicionar. Señor, yo te amo, Padre, tengo esta necesidad, ayúdame. Tú sabes que te amo, Señor. Él conoce todas las cosas. Decía el Salmo, el salmista en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, Señor, que tú ya la sabes todas. Por detrás y por delante me rodeaste.
y sobre mí pusiste tu Santo Espíritu. No nos podemos esconder del Señor. No había necesidad que ellas dijeran, Lázaro, el que amas, está enfermo. Pero ellas querían darle una ayudadita, una apuradita al Señor. ¿Podremos ayudar nosotros al Señor para que nos conteste algo? Dios tiene el tiempo perfecto, el momento perfecto y tiene la respuesta en el momento exacto. No se adelanta ni se atrasa. Y aprender a esperar en el Señor es tan difícil para nosotros como humanos, porque yo quiero la respuesta ya, porque me urge ya. Señor, voy a ayunar. Hermanos, el ayuno no es para torcerle la mano a Dios para que nos haga un milagro. Así de sencillo. Señor, voy a hacer vigilia para que tú me contestes. Bueno, ore de noche, de madrugada. El salmista decía, de mañana me presentaré y ante ti esperaré. Pero eso no quiere decir que Dios le va a contestar cuando usted quiere o cuando nosotros querramos. Dios contesta cuando Él quiere. Y nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y esto debemos de tenerlo nosotros claro, porque muchas veces hemos oído predicar el evangelio de oferta. Venga a Cristo y los problemas se le solucionan. Acepte a Cristo en su corazón. Diezme, haga un pacto con Dios. Mire, ponga la libreta ahí y le dan la libreta y mande su nombre y mande su petición. Y cuando usted cumple el pacto que hizo con Dios, Dios le va a dar la casa que quiere. Dios le va a dar el esposo que quiere. Su esposo se convierte, su hijo se convierte. Esta casa es casa de bendición. Hemos escuchado tantas veces eso. Predicando un evangelio de oferta, un evangelio que no está en la palabra, que es otro evangelio, que no es el que Cristo predicó. Y el Señor dejó estas enseñanzas en su palabra para que nosotros aprendiésemos de lo que es vivir en el reino de Dios. Porque muchas veces estamos en una fila, en un hilito, en una línea bien fina de salirnos del reino y no darnos cuenta. María y Marta estaban afligidas y en su aflicción claman y dicen, el que ama, Señor, el que amas, el que ha compartido contigo, está enfermo, apúrate. El Señor dice que se quedó 2 días más. O sea que cuando llegó donde Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Y nosotros miramos acá. Dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, lo que yo les estaba diciendo, como a 3 kilómetros, yo averigüé. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Seguramente era una familia cristiana y era bien querida, ¿verdad? Por los aldeanos ahí. Porque dice que habían muchos para venir que los estaban consolando. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Miren que son detallitos que están ahí en la palabra y muchas veces nosotros no les damos mucha importancia. Marta escuchó, viene el Señor, seguramente venía toda la multitud que a él le seguía siempre. Y Marta escuchó, ya viene Cristo, ya viene el Señor, y sale corriendo Marta. Pero la actitud de Marta dista mucho de la de María. Dice en el versículo 20 que salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, ese fue el saludo que le dio: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Qué saludo! Ante el Señor, ellas sabían, ellas conocían que Él era el maestro, Él era el enviado de Dios. Y le dicen, si hubieras estado aquí, Señor, me fallaste. No estabas cuando yo te necesité. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro corazón o conocemos de hermanos dentro de las iglesias que están en esa misma posición de Marta? Si el Señor hubiera estado conmigo, no, hombre, otra cosa hubiese sido. O de repente comenzamos a acusar, ay hermano, a usted no le sale nada bien porque hay pecado oculto.
Hay pecado ahí que a saber, por algo le pasó. Mire, nada pasa en la vida del creyente, del verdadero hijo de Dios, si no tiene un propósito en Dios. De modo, decía Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y por qué le ayudan para bien? Porque es en la dificultad donde nosotros comenzamos a conocer al Señor. ¿Sabían ustedes que los discípulos habían también estado con el Señor? Yo les invito a que abran su Biblia, porque las dificultades es necesaria que vengan a nuestra vida. El hecho de estar en el Señor, en la iglesia, haciendo la voluntad del Señor, no nos aparta de las situaciones difíciles que nosotros debemos de vivir en esta tierra. Marcos capítulo 4, en el versículo 35 dice, aquel día, uno de tantos, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se estaba llenando de agua y se iban a hundir. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. ¿Quién le despertó? Los discípulos. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, qué tremendo, eran sus discípulos, los que habían estado con él, los que habían compartido con él, los que les había dado a conocer misterios del reino, del propósito de él a la tierra, por qué estaba aquí en esta tierra. Y de repente ellos lo desconocieron en medio de la dificultad, en medio de la tempestad. Lo desconocieron. Comenzaron, miraron el problema grande, se hundían, aquí nos morimos. Y eran pescadores. Gran parte de ellos eran pescadores, sabían nadar, pero ellos decían, y era tan grande la tormenta que estaba pasando en ese momento. Pero estaban pasando la tormenta por desobedientes, porque a veces se nos vienen tormentas a nosotros por malas decisiones, y muchas veces por desobedientes. Pero en esta ocasión, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Cristo les dijo, crucemos al otro lado. Subámonos a la barca y crucemos al otro lado. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué se vino la tormenta si estaban en obediencia? El Señor le habló a sus discípulos y les dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué son las aflicciones, hermanos, que vienen a nuestras vidas? Enfermedades, es una aflicción. Los problemas económicos son aflicciones. Situaciones que vienen en contra de mi vida y que me quitan la paz son aflicciones. Muchas veces siento mucha aflicción por mi familia, porque mi misma familia me quita la paz. Pero es necesario, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué será necesario pasar por situaciones que no queremos pasar? ¿Será que Dios es un Dios malo? ¿Será que Dios se desatiende porque, ay, no, este nunca cambió, ya me cansé, ya lo dejo solo? No. El Señor permite que las aflicciones vengan a nuestra vida para que nosotros aprendamos a conocerlo a Él como el Dios de misericordia que es. Cuando hay una enfermedad que toca la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, aprendemos a conocer al Señor como mi sanador. Ya no puedo decir yo, sí, Cristo sana, hermano, Cristo sana. Mire que sanó a una hermana, escuché un testimonio tremendo.
Pero cuando yo conozco y he visto la mano del Señor en mi vida, yo puedo decir con total autoridad, Cristo sana, porque Cristo me sanó a mí. Y eso es lo que el Señor quiere, por eso vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Hace poco me recordaba yo de una hermana que perdió a su hijo, su único hijo. Lo mataron en Honduras, era abogado. La carrera más peligrosa para estudiar en Honduras es abogacía, las leyes, ¿verdad? Porque hay mucha corrupción. Y a su hijo se lo mataron siendo cristiano. Y llegaron unos clientes y los atendió. Y le dijeron, bueno, nos dijeron que sos buen abogado. Pasa esto y esto, y le pusieron el problema enfrente. Una situación muy terrible. Y le dijeron, tenés que sacar a esta persona del presidio. Y si no la sacás, ya sabemos dónde vivís, ya sabemos dónde trabaja tu mamá, ya sabemos todo, tenemos estudiado. O lo sacás o te morís. Así. Y el hombre era cristiano. Él era cristiano. Y su mamá también, muy cristianos. Pero les vino esta tormenta horrible. Y él sacó a la persona de donde la tenía que sacar. Pero cuando venían, aparecieron los otros contrarios y los acribillaron. Y él murió. Y me decía a mí la mamá de él, que nos hicimos muy amigas, la hermana Mollita, me decía, Tuti, yo le preguntaba al Señor, ¿dónde estaba, Señor, que te descuidaste de mi hijo? ¿Dónde estaba, Señor? ¿Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué no mandaste un carro de la policía que se les atravesara y no hicieran el desastre que hicieron? Señor, mi hijo te amaba, mi hijo te servía, yo te sirvo. Y ella amanecía muchas veces en el cementerio. Tenían que llamar a la policía para ir a sacarla porque no se quería ir del cementerio. Porque no encontraba consuelo su alma. No entendía por qué esa situación había venido a su vida. ¿Y yo qué podía decirle? ¿Qué se le puede decir a una madre cuando pierde un hijo de esa manera? No hay palabras. Lo que ustedes le digan, los que han pasado, que han enterrado familiares, usted oye palabras huecas, todo lo que le dicen. La gente, yo lo siento. No, nadie siente lo que usted siente. Lo que usted siente es su dolor. El único que lo comprende en ese momento es Cristo. Es el único, el Espíritu Santo es el que le da esa fortaleza a uno. Por eso la importancia de que nosotros seamos llenos y conozcamos el Espíritu Santo. Yo doy gloria a Dios por el estudio que está dando el pastor hoy del Espíritu Santo, porque es necesario que como iglesia lo conozcamos, porque es el único, el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el único. Fuera de él no tenemos a nadie. Y ¿cómo se llama? La hermana me decía a mí, siempre le dije al Señor, toda la vida, fue meses que ella estuvo, cayó en una depresión, casi pierde la mente, fue una situación tremenda, hasta que ella entendió la razón por la cual pasó lo que pasó. Se la dijo el Señor a ella y ella pudo tener paz en su corazón y ella pudo darle la gloria a Dios. Yo conocí a Amandita. Amandita es una sierva del Señor muy conocida, muy conocida. Ella se convirtió, de hecho nosotros nos convertimos al Señor, siendo yo una niña. Fuimos todos a la casa de ella, comenzó a hacer cultos en su casa. Y es una sierva que se quita literal el bocado de la comida para dárselo a la gente. Que tiene que pagar la luz y de repente llegan hermanos con necesidad de ella, saca el dinero de la luz. Señor, Padre, tú me provees, la ovejita necesita. Y ella da el dinero. Ella se ha dado entero. Llegan a las 12, a las 3 de la mañana, la hora que sean a tocarle el portón. Amandita se está muriendo. Ella se levanta y se va y ora por las personas. Es una mujer excepcional que yo no he conocido a nadie como ella. Sierva del Señor. Pero un día
su hijo estaba metido en malos caminos. Ella oraba día y noche por él, día y noche por él. Y él se reconcilió con el Señor. Y cuando él se reconcilió con el Señor, le decía a ella, mamá, yo creo que yo me voy a morir. Y ella le decía, no, hijo, no diga eso en el nombre de Jesús, reprende esos pensamientos, ate al enemigo. Y ella orando por él día y noche. Pero un día ella está en un grupo de crecimiento y le van a avisar. Yo miré, a mí me llamaron por teléfono, a mí me dicen, Tuti, prende la tele. Están pasando una noticia importante. Mataron a Memo. Memo era el hijo de Amandita. ¿Qué? Le prendo el tele y miro, Padre Santo. Lo acribillaron junto con otros 3 ahí. Y yo digo, Amandita, fue lo primero que yo pensé. Y salgo corriendo. No estaba Amandita. La llegaron a traer los hijos al grupo de crecimiento. No le dijeron nada. Cuando ella llegó, cuando ya está dentro de la casa, pues yo entro, yo soy de confianza. Estoy dentro de la casa también. Y le dicen, mamá, a Memo lo acaban de matar. Ella pegó un grito, hermano. Le salió de las entrañas. Pero yo me acuerdo cómo ella con aquella fortaleza se sentó, cayó sentada. Y con la misma se levantó. Y ella pudo decir, diablo, si crees que con esto, quitándole la vida a mi hijo de la forma que se la quitaste, me vas a detener para seguir predicando el evangelio, te equivocaste. Porque voy a ir y voy a buscar a esos que lo mataron y les voy a predicar el evangelio y van a ser salvos y alcanzados por la gracia de Cristo. Y yo me quedé. Gracias, Padre, porque limpiaste a mi hijo y te lo llevaste. Y yo quedé con la boca abierta. Solamente el Espíritu Santo puede dar esa fortaleza. Gran sierva, todavía lo es, sigue sirviendo al Señor, tiene 84 años y sigue sirviendo al Señor con aquella fuerza que nadie la detiene. Situaciones duras, como decía el Señor, es necesario que vengan estas situaciones para que aprendan a conocer al Señor. Yo puedo hablar del Señor como mi consolador, porque me consoló cuando partió mi madre, cuando han partido mis hermanos. Han muerto en el evangelio, gloria a Dios porque murieron en el evangelio. Gloria a Dios porque mi madre partió, la miré a las 6 de la tarde la última vez y en la mañana ya no estaba. A las 9:30 de la mañana ya estaba con el Señor alabándolo. No me dio chance de despedirme, le dije yo, mamá, nos vemos, mañana llego. Vengo a la casa, mañana vengo a la casa. Pero llegué a traer la ropa con que la iban a vestir. Yo no entendí, con todo lo que yo conozco de la palabra, para la gloria de Él, no entendía qué había pasado. Pero doy gracias al Señor porque tampoco le pregunté al Señor por qué me vino esta tormenta tan terrible. Pude darle gracias a Dios y pude ver el consuelo de Dios en mi vida. Pude ver el consuelo de Dios. Pude ver cómo el Señor tomaba mis lágrimas, como dice el salmista, en su redoma. Porque cada lágrima que nosotros botamos, hermanos, por cualquier situación que sea, dice la Biblia que Cristo las recoge en su redoma, en un frasquito que Él tiene en el cielo. Cuando nosotros lleguemos al cielo, hermanos, ya no vamos a tener más lágrimas ni dolor, ni van a haber despedidas. Se acabaron ya las despedidas. Y los discípulos estaban haciendo la voluntad del Señor y les viene esta tormenta. Y muchas veces podemos decir que fue lo que pasó. Pasó que Cristo en cada paso que nosotros damos en esta vida nos va enseñando la diferencia de estar con Él y de estar sin Él. Lloramos en medio de la tribulación, sí lloramos porque somos humanos, pero lloramos con esperanza. Lloramos y sabemos que hay una fuerza interna dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestra debilidad.
Eso es lo que dice la palabra. Y los discípulos dicen, Señor, te dormiste. No te da cuidado que lo que está pasando, estás durmiendo, Señor. Que nunca nos pase a nosotros pensar eso, hermano, por nuestra mente. ¿Dónde estás, Señor? Hoy te necesito. ¿Dónde estás? Si cuando estás más lejos, yo no sé si han escuchado ustedes esa anécdota que cuentan de un hombre que era amigo de Jesús y siempre cuando iba caminando por el mar, en la arena, iban 2 pares de huellas. Y el hombre iba contento porque iba hablando con Jesús siempre y estaban las huellas de Jesús y las de él. Pero hubo una vez cuando el hombre tuvo una situación muy fuerte y solamente miraba un par de huellas. Y él se decepcionó tanto y empezó a llorar y con dolor le reclama al Señor. Y le dice, Señor, pensé que éramos amigos. Pensé que de verdad me amabas. Porque hoy que te he necesitado, he venido caminando solo. No te he visto. No miro tus huellas. Y el Señor le dice, yo he estado contigo. Esas huellas que has visto, no son las tuyas. Son las mías, porque yo te llevo cargado. Y muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos tristes y estas fiestas dan para eso. Traen nostalgia. Aunque no querramos, traen nostalgia a nuestro corazón del ser que ya no está, de los seres que dejamos allá en nuestro país de origen. Son hijos, sean hermanos, sean lo que sea. Y esa nostalgia viene y nos quiere dañar. Pero no le demos lugar al enemigo, hermano, para que él se goce, porque él se goza trayendo tristeza a nuestro corazón. Si el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, un Dios que da gozo, que da fuerza, mi fuerza no depende de mí, no depende de usted. Su fuerza viene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Los discípulos hablaban y le decían, Señor, ¿te dormiste? Y el Señor reprende el mar y les dice, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Mire, y si el Señor nos pregunta a nosotros de repente, ¿y por qué dudaste? Señor, porque sentí que me moría. Pero ¿por qué dudaste si yo estoy contigo? Dice el Señor. ¿Por qué vas a dudar si yo estoy contigo? Sí, se mira negro, sí, se mira negro, dice el Señor. Pero es necesario que tú mires la espesura y que tú mires el problema, que tú lo mires con tus ojos naturales para que aprendas a confiar y aprendas a verme a mí, dice el Señor. Cuando nosotros lo miramos a Él, vamos de victoria en victoria. Cuando yo miro el problema y dejo de poner mi mirada en Cristo, me pasa la de Pedro. Nos hundimos. Le dice Pedro al Señor, camina, ¿eres tú? Sí, camina. Bueno, yo voy, dijo Pedro, se bajó y dice a caminar. Y Pedro va con la vista puesta en el Señor y va caminando, pero de repente se levanta una onda, una ola, y Pedro, tácata, le mojó la cara un poquito y desvía la mirada de Cristo y se hunde. Señor, sálvame. Y Dios, que es tan grande, ¡pum!, lo agarró. No lo dejó que se hundiera. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el problema, no miramos la mano de Dios, hermano. Obrando. No entendemos, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que el Señor quiere, que este nuevo año, la hermana Mirna hablaba, ¿qué trae este nuevo año? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo sé que todo obra para bien, pero yo no sé si ese bien es el bien que yo quiero. Yo quiero todo lo bueno, yo quiero que mi gente, mi familia no se me enferme. Yo no quiero que falte ninguno. Yo no quiero que le pase nada a mis hijos, que le pase a nadie, que toda mi familia esté protegida y estemos bonitos todos. Pero yo no sé qué el Señor va a permitir para enseñarnos cosas.
No sabemos, el mañana no lo conocemos, pero una cosa tenemos segura y debemos de tener seguros como verdaderos hijos de Dios, que venimos a la iglesia a adorarlo. Mire, cada viernes que venimos a adorar al Señor, venimos a aprender de su palabra. Cada domingo que venimos a adorar al Señor y venimos a aprender que esa palabra se haga carne en nuestro corazón, para que cuando venga el día malo estemos firmes, como dice Pablo en Efesios. Para cuando venga el día malo estén firmes. Y la única forma de estar firme en el Señor, hermanos, es conociendo la palabra y orando en todo tiempo, con toda oración, decía Pablo, y súplica en el Espíritu. Y eso lo podemos hacer solamente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el ayudador de la iglesia. Sin Espíritu Santo no podemos hacer nada. Vamos a ser endebles, vamos a ser movidos de todo viento de doctrina, porque no tenemos convicción en nuestro corazón. Es necesario que tengamos un encuentro con el Espíritu Santo. María viene, Marta viene y le dice, Señor, como reclamo. Si hubieras estado aquí, Señor, si de verdad hubiera sido tu amigo, mi hermano no hubiera muerto. Pero dice que María se quedó en la casa. Cuando termina, Marta dijo a Jesús, Señor, en el 22, mas también sea ahora, le dice, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Como queriendo arreglar la cosa, Marta, yo le reclamé mal, ¿verdad? Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar, Jesús. Todo el mundo lo sabe, que no nos vamos a quedar en la tierra ahí para siempre. Y le dice, yo sé que en la resurrección, en el día postrero, Él va a resucitar. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa tan linda que se hace tanto uso cuando hay en las iglesias, sobre todo en el pueblo cristiano, personas que parten. Esta es una palabra tremenda. No morimos. En esta tierra nos dormimos. Para el cristiano no existe la muerte, porque la muerte fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él resucitó al tercer día, venció la muerte. Es un leve dormir. Nos dormimos. En el Nuevo Testamento ya no se habla de muerte, se habla de dormir. Pablo habla de los que duermen, que van a ser resucitados cuando Cristo venga. Entonces le dice Jesús, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No vamos a morir para siempre. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero no estaba tan muy bien convencida Marta, porque estaba todavía preguntándose por qué murió mi hermano. Habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Entonces los judíos que estaban con María en la casa, que la estaban consolando, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ay, pobrecita, va al sepulcro a seguir llorando. 4 días y sigue llorando en el sepulcro. Para allá va ahorita. ¿No escucharon? Porque el llamado Dios lo hace personal. Le dijo Marta, el maestro está aquí y te llama. Y a cada uno de nosotros, el Señor nos llamó un día. Y nos sigue llamando. Para que anhela tener comunión con nosotros. Nos anhela celosamente, dice la palabra. El maestro está aquí y te llama. Esta noche el maestro está aquí y nos llama
para poder intimar con nosotros, para que podamos nosotros abrir nuestro corazón, porque a veces, mire, venimos y oramos por encimita, digo yo así, por encimita. Señor, gracias por este día, gracias porque gracias. Pero en realidad hay tanta tribulación en nuestro corazón que no somos capaces de abrir nuestro corazón delante del Señor y presentarnos tal cual somos. Porque voy a llorar, me van a ver y van a decir, ay, a saber qué le pasa al hermano. Empezamos a hacer conjeturas que el enemigo pone en nuestra mente. Cuando vengamos a la iglesia, hermanos, vengamos con el propósito de presentarnos ante Dios tal cual somos y poder decirle al Señor, aunque Él ya lo sabe, lo que nosotros tenemos, Él quiere que nosotros se lo digamos a Él. Señor, me siento débil, Señor, me siento triste, Señor, me discutí con el compañero que me diste, como dice Adán, la mujer que me diste, Señor, tuve problemas, ayúdame, no puedo con este hijo, no puedo con esta hija, Padre, pon tu mano. El Señor quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Él nos llama, le dice a María, el maestro está aquí, te llama, y María se levanta y se va, y la gente queda, ay, qué bárbara, 4 días, y va para el sepulcro otra vez a llorar. No sabían que el Señor la había llamado. Y cuando llega María y se encuentra con Jesús, miren ustedes la diferencia con Marta. ¿Qué pasó con Marta? Dice. En el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Mire la diferencia del que sabe esperar en Dios. Marta viene y como que le reclama, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, Señor. A veces hablamos así por el mismo dolor que sentimos. Pero María dice que se postró, se humilló, reconoció que Él era la vida misma. Le dice en el 32, se postró a sus pies diciéndole lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero se lo dijo de una forma distinta, no como Marta. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿De qué manera se lo diría María? Que conmovió al Señor. Si Jesús era hombre, era 100% hombre y tenía sentimientos, amaba a esta familia y le dolió que Lázaro le dolió el dolor que sentían sus hermanas. Compartió ese dolor con ellas, porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve, y le van a enseñar. Y sale ahí el versículo más corto que hay en la Biblia. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Si le amaba de verdad que le amaba. Está llorando Jesús. Está llorando. Y algunos de ellos dijeron, como siempre, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Qué bárbaro, teniendo todo el poder, y se quedó 2 días más desde que le hablaron, porque siempre hay alguien que acusa, siempre hay alguien que nos señala, y no debería de extrañarnos que dentro de la misma iglesia se levanten hermanos que hablan más de la cuenta. Deberíamos de aprender a escuchar, a perdonar y sobre todo hablar. Muchas veces hablamos más de la cuenta y a veces hablamos sin darnos cuenta. No queremos dañar a nadie, pero dañamos. De ahí la necesidad de que el Espíritu Santo, como digo al principio, gobierne nuestras vidas y nos ayude. El salmista decía, Señor, pon guarda en mis labios, porque David hablaba más de la cuenta. Pon guarda en mis labios, Señor. Pon guarda en mis labios. Era una oración que él hacía. Pidámosle al Señor que ponga guarda en nuestros labios y que nos ayude a ver al hermano, al prójimo, como Él nos ve, como hijos amados, como tesoros, como lo que somos, como un real sacerdocio,
como un pueblo escogido por Dios, como un linaje escogido. No somos cualquier cosa para que nos pongamos como se pone el mundo. No somos cualquier cosa, somos amados. Somos hijos especiales, somos su especial tesoro, dice en Isaías. Y tomamos de menos esas bendiciones que el Señor nos ha dado muchas veces. No porque no las conozcamos, sino porque el enemigo enceguece nuestro pensamiento. Porque conocer la palabra, yo sé que todos los que están aquí conocen la palabra. Yo digo una palabra y ustedes saben, es lo que sigue el versículo. Claro que lo saben. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar la palabra del Señor. Y miramos nosotros cómo Jesús resucita a Lázaro y volvió a morir. Primicia de los que resucitaron fue Lázaro, lo único que Lázaro volvió a morir. Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por nuestra debilidad, por nuestros problemas. No estamos solos. Entonces, en esta noche, hermanos, yo lo único que quería dejar claro, o más o menos claro, si me entendieron, ¿verdad? Es que estamos en el mundo y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros encontrar ese propósito que Dios tiene para cada uno. No estamos por casualidad aquí. Este nuevo año, el salmista hablaba y decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Que este nuevo año que está por comenzar, que se nos va a ser entregado 12 hojas de 12 meses, limpito el cuaderno para todos, sin un borrón, ¿verdad? Yo sé que este año hubieron muchos borrones, o de repente quisimos arrancar hojas, o manchamos muchas hojas, ¿verdad? De los actos que cometimos. Pero ahorita el Señor en su misericordia nos está dando un nuevo libro, con 12 hojas nuevas, 12 meses, 365 hojas. Y que dejemos que Él sea el que escriba nuestra historia. Que aprendamos a someternos a Él, para que el nombre de Él sea glorificado. Y que no olvidemos lo que Él le decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad, dice el Señor. Venimos de países convulsionados, la mayoría de Venezuela, de Colombia, de Honduras. Cada quien sabe cómo está la situación de su país, de Cuba, Argentina. El Señor sabe cómo está cada situación en cada país. Pero confiemos que el Señor guarda a nuestros parientes, guarda nuestro terruño, porque debemos de orar por la nación de donde venimos, hermanos. No solamente porque estamos en España, aquí todo está más o menos, o está peor o está mejor para nosotros, pero estamos aquí. Pero debemos de orar por nuestro país, cada uno. Nunca se les olvide de orar por las autoridades que están en nuestros países. Ahorita nosotros en Honduras tenemos una situación terrible. Dios quiera que no se levante una guerra civil ahorita en enero, porque pusieron un presidente que no fue el que ganó, fue otro. Lo impusieron. Entonces hay una situación bien terrible en nuestro país Honduras. Y yo sé que en cada país hay situaciones. Venimos de países lamentablemente corruptos, donde no se conoce a Dios. Y donde no está Dios, no puede haber nada bueno. Así de sencillo. Entonces, recordemos siempre esta palabra. Tendremos aflicción, pero confiemos en el Señor, que no estamos solos, que Él está, así como resucitó a Lázaro y calmó el mar en aquella tempestad, también calma la tempestad en nuestra vida y también va a resucitar cosas que nosotros creíamos muertas, en el nombre de Jesús.